Los nuevos amos de la escuela. Bajo este título podremos estudiar dos capítulos. El primero de ellos, titulado Todos a competir. En él podremos encontrar subtemas como la escuela al servicio de la guerra económica. Esta preponderancia del papel económico de la enseñanza ha crecido al ritmo de los progresos tecnológicos y de la explosión de los saberes, pero se ha vuelto realmente crucial con la exacerbación de las guerras competitivas, consecuencia de la crisis mundial del capitalismo y de su globalización. La iniciativa de calidad, dicen los pensadores de la Comisión Europea, supone tomar más en consideración al destinatario del servicio, el cual debe de ser resituado en el centro de las preocupaciones. Como un siguiente subtema, encontramos a la era de la flexibilidad. Este elemento nuevo es la importancia concebida a la velocidad de renovación de las profesiones. En efecto, de todas las expectativas formuladas con respecto a la escuela, es esta exigencia de flexibilidad la que conlleva más reformas radicales. A imagen del propio tejido económico, se invita al sistema educativo a abandonar todo aquello que se parezca un poco a rigidez retrógradas. El saber, explica la señora Cresson, se ha convertido en nuestras sociedades y nuestra economía en rápido cambio, en un producto perecedero. Lo que aprendemos hoy será obsoleto o incluso superfluo mañana. Debemos renovar y poner al día nuestros conocimientos permanentemente para seguir o incluso acelerar el ritmo del cambio antes de que él nos ahogue. Un siguiente tema titulado La lógica del mercado, en donde la competencia exacerbada empuja a los patrones a aumentar sus exigencias con el fin de explotar más intensamente, más eficazmente la fuerza de trabajo que compran. Aquí y ahora, la tecnología solo se pone en marcha en medida en que puede acrecentar los beneficios en los que la financian. Los propietarios de capitales. Producir más y menor costo para liquidar a un competidor o que éste no lo liquide a él. Esa es la única consideración que exige bajo la ley del mercado capitalista. Producir con el menor número de obreros posible para apoderarse de las porciones de mercado de sus adversarios y obligarles a su vez a despedir trabajadores. Esta es la absurda lógica que funciona. Por eso, unas personas deben de ser flexibles en el trabajo, mientras que otros muestran una extrema flexibilidad en la búsqueda de un nuevo empleo. Como otro subtema, encontramos la pregunta, ¿la empleabilidad crea empleo? La principal estrategia preventiva contra el paro, afirma la OCDE por sus siglas, consiste en procurar que los jóvenes hayan adquirido, al finalizar de su escolaridad, las competencias, los conocimientos y los comportamientos que hacen que un trabajador sea productivo y empleable. Ciertamente, quienes tienen mejores títulos tienen mayores posibilidades que los demás en la carrera por el empleo. Pero si por casualidad los candidatos con experiencia, competentes, políglotas, con la titulación requerida y un perfil psicológico adecuado tardan un poco en presentarse, la patronal pone el grito en el cielo por la penuria de mano de obra cualificada. Y no es que teman en no encontrar la perla rara, sino que tienen miedo de que si ésta se escasea realmente, tengan que pagarla demasiado cara. Como siguiente tema bajo este título podremos ver la escuela desregulada, en donde podremos encontrar subtemas como adoptar las estructuras. En este nuevo tema vemos cómo la enseñanza técnica y profesional reserva una pequeña parte de los trabajadores. Se desarrolla progresivamente. En Francia empezó a crearse escuelas prácticas de comercio en el año de 1892, mientras que en 1902 los conservadores británicos inauguraron secundarias públicas, adaptadas a niños de origen modesto, orientadas a formar mano de obra cualificada. Los 3 decenios que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron los que masificaron la enseñanza secundaria. Una vez más, las estructuras se fueron adaptando. En Francia, estas estructuras adoptan la forma de colegio unificado.
En Bélgica es la multiplicación de los ateneos reales. En Gran Bretaña se crean la Comprehensive School. En el Estado español, con cierto retraso, se empieza a generalizar la enseñanza secundaria con el bachillerato unificado profesional. Estas estructuras responden a la voluntad de dirigir férreamente la masificación de la enseñanza secundaria. Como otro subtema, tenemos de la desregulación a la privatización. Hoy, la enseñanza se ve abocada a adaptarse a los cambios de la sociedad mercantil. Ya no se trata esta vez de elevar el nivel de la gran masa de jóvenes, sino de introducir más agilidad, de favorecer la rapidez de adaptación de las estructuras educativas, de garantizar una gran diversidad, un estiramiento cada vez mayor de las formaciones. En este contexto ya no se considera adecuado el viejo modelo de educación pública o semipública, controlada y dirigida centralmente. Para la OCDE, por sus siglas, se reconoce que el aprendizaje se desarrolla en múltiples contextos, tanto formales como informales. Los gurús de la Comisión Europea lo dicen claramente. La escuela pública tradicional, ese viejo mamut, debe de morir. Hay que dejar paso al sector privado. Al final de la desregulación, lo que nos espera ciertamente es la privatización de los sectores del sistema de enseñanza. Debemos distinguir al menos 3 formas en el movimiento de desregulación a la privatización. El primero de ellos es la autonomía de los centros escolares. El segundo, se observa una profunda tendencia a la mercantilización de la enseñanza. Y por último, el tercero, el dominio de la patronal sobre la escuela. Como otro subtema se encuentra la escuela liberada. La Comisión Internacional sobre Educación, creada para la UNESCO y presidida por Jacques Delors, es también favorable a una amplia descentralización de los sistemas educativos, basada en la autonomía de los centros y en una participación efectiva de los agentes locales. La Comisión Delors añade que la emergencia de sociedades educativas que utilizan los recursos de la educación informal parece que debe reforzar una tendencia. Como otro subtema, encontramos a los objetivos de la descentralización. La autonomía de las escuelas persigue, a decir verdad, varios objetivos simultáneos. Se pueden distinguir claramente 4 de ellos. El primero, mantener el presupuesto de la enseñanza bajo control, delegando la gestión de la austeridad en niveles inferiores. El segundo, romper las resistencias al cambio. Como tercero tenemos asegurar un desarrollo diferenciado. Y el cuarto, más importante de ellos, es permitir e imponer una adaptación rápida a las expectativas de las empresas. Otro subtema nos habla de la flexibilizar la enseñanza o flexibilizar la enseñanza. Un sistema de enseñanza más flexible y más abierto que se adopte mejor a los cambios se volverá cada vez más importante, tanto para empresas para que puedan hacer un mejor uso de las innovaciones tecnológicas que desarrollan o adquieren, como para los individuos, los cuales tendrán que cambiar de empleo 4 o 5 veces a lo largo de su vida. Solo el interés de las empresas, es decir, el de sus acciones, motiva la flexibilización del trabajo y, por lo tanto, la de la enseñanza. Otro subtema es la presión de la competencia. Se trata de instaurar sistemas de formación orientados hacia la demanda, que respondan a las necesidades reales e inmediatas de las empresas, en detrimento de los sistemas orientados hacia la oferta, que tienden a depender de las prioridades establecidas por los poderes públicos y los organismos de formación existentes. Según Blunkett, crear un clima en el que las escuelas tengan ante sí el reto de compararse con otras escuelas similares y adopten los medios ya aprobados para mejorar sus resultados. Uno de los métodos para crear este clima
consiste en la publicación regular de los resultados de las escuelas, con el fin de incitar a las familias a que aumenten la presión sobre los centros educativos. Como otro subtema tenemos solos frente a la escuela. Con la desregulación, el alumno y su familia ya no tienen ante ellos un sistema de enseñanza uniforme y claramente estructurado. A partir de ese momento, se verán obligados a trazar su vida a través de multitud de instituciones escolares autónomas y heterogéneas, tanto desde el punto de vista de los objetivos como desde sus métodos. El individuo deberá de tomar decisiones personales y éstas tendrán más peso en su currículo escolar. La libertad de los individuos de escoger su propia vida se vuelve cada vez mayor, pero los horizontes de vida y de planificación son cada vez más incalculables. La desregulación es el crecimiento de la desigualdad y la desigualdad escolar se reproduce, amplifica la desigualdad social. Por último, tenemos el subtema titulado La tarjeta de competencias. Esta idea fue lanzada por la Comisión Europea en su libro blanco sobre la educación y la formación. Es un documento en donde se debe de permitir a cada individuo que sus conocimientos y saber sean reconocidos a medida que los vaya adquiriendo. Se trata de comprender gracias a estudios y proyectos piloto cuáles son los elementos pertinentes y reflexionar sobre las modalidades de utilización de este tipo de tarjeta para los individuos. El individuo debe de poder validar sus competencias fundamentales, técnicas o profesionales. Puede concernir a la vez un cierto número de saberes fundamentales, dividido en 3 niveles. El nivel fácil, en donde entran las lenguas, las matemáticas, los elementos de gestión, de informática, el derecho y la economía. El nivel técnico, en donde cabe la contabilidad, las técnicas financieras, las técnicas de exportación, entre otras. Y, por último, los saberes transversales, en donde se encuentran el sentido de organización, capacidades de decisión, entre otros. Los proveedores de enseñanza por Internet a la vez podrán poner al día nuestra tarjeta de competencias a través de nuestro ordenador personal. Así el patrón podrá utilizar esta misma tarjeta para determinar a distancia si una persona es candidata a un puesto de trabajo y corresponde en realidad a lo que éste busca.